Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Rápidamente vamos a lo que vinimos. Me contrataron para hacer un proyecto de realidad virtual. Para que sepan también que no solamente juegos se puede hacer con Unreal, podemos hacer proyectos cinematográficos, también lo que viene ahora que es el metaverso y la creación de tiendas virtuales. Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí es un museo. En adelante no hay nada raro. Bajé algunas texturas de Megascam y puse unos cuadritos aquí, que es supuestamente lo que vamos a vender. En teoría lo que queremos hacer es vender productos reales en un mundo virtual. Queremos que el cliente pueda venir, entrar en una tienda, elegir un producto y acceder a una web donde pueda comprar ese producto. ¿Verdad? Esto para hacer más interactivo ya el tema de la venta online. ¿Verdad? Bueno, lo interesante de esto es que les puede servir para cualquier cosa que se le ocurra. Ahora mismo como ejemplo vamos a usar este tema de la venta de arte vía web. Vamos a poner una página de ejemplo y vamos a hacer que esto funcione. No hay nada raro. Algo, por ejemplo, que me gusta muchísimo en la nueva versión de Unreal 5, cambiando un poquito de tema, es que si se dan cuenta, cuando creamos un material luminoso también ya ilumina nuestro ambiente. Si yo muevo esto simplemente tiene un material. Buscar el cuadro donde está acá, por acá, aquí, y vamos al modelo estático, vamos a los materiales. Simplemente tiene un color. Para crear el color podemos hacer esto rapidito para que ustedes puedan ver cómo creen. Aprieto la tecla número 3 y le doy un clic y ahí podemos crear el color. La base del color, yo le doy un poquito, que sea un poquito de una luz fría, estirando un poquito lo azul o celeste. Y acá le damos una constante, apretamos la tecla 1 para darle un valor, ¿verdad? Y le damos que sea un color emisivo. Y le puse un valor 5, que está bastante bien. Ya podemos ir probando que nos queda mejor. Bien, vamos a lo que nos interesa ahora. Bueno, yo tengo un modelo iPad aquí que ya descargué y vamos a hacer que esto sea el disparador de nuestro navegador web. Bueno, aquí tenemos que crear un blueprint. Damos clic derecho y vamos a elegir la clase actor. A esto le voy a poner como referencia. ¿Dónde fue mi blueprint? Presionamos la tecla 2 y podemos cambiar ya F2 y cambiamos el nombre. Vamos a ponerle un iPad venta. Ok. Abrimos esto. Bueno, acá lo que vamos a hacer es agregar. Podemos arrastrar nomás ya esto para que no sea tan jodido. Arrastramos. Ahí está, ya tenemos nuestro iPad. Vamos a compilar. Y voy a tirar ya en el mapa esto para tener una referencia del tamaño. Es demasiado grande, como podemos ver. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar nuestro iPad. Y voy a cambiar la escala. Voy a poner 1.3, ok. 0.3. Sí, ahí está. 0.3. 0.3. Guardamos. Ahora vemos. Sí, ahí está bien. Bueno, supongamos que vamos a crear la tienda ya a partir de este cuadro. Entonces lo que queremos es ponerlo más o menos por aquí. Ahí. Perfecto. Bueno, acá podríamos poner, por ejemplo, datos interesantes del cuadro. Podemos crear un texto. Vamos a darle text. Text render. El actor de texto de render, ¿verdad? Está al revés. Ahí está. Vamos a ponerle, qué sé yo, cuadro de... Podría ser, no sé, óleo. Cuadro al óleo. Esto para que sea editable aquí, ¿verdad? También podríamos ponerle un material que brille y cualquier cosa de esas. Por ejemplo, ahora mismo nuestro color está blanco. Esto vamos a ponerle negro. Ahí está. Ok. Perfecto. Me interesa hacer esto aquí porque después para otro directo cambio nomás el nombre. Bien. Ahora esto podemos poner acá. Sí, estando un poco grande, pero vamos a ver si qué tal queda. Bien. Ahora, me interesa venir acá y que el cliente entienda que cuando voy a venir a este lugar se va a abrir se va a desplegar un widget donde voy a poder ver la web de venta, vamos a decirle, o de compra del cuadro, ¿verdad? Ahora, para abrir una web necesitamos activar un plugin. Este plugin
Se llama Web Plugin o Web Browser. Aquí tenemos. Vamos a habilitar. Esto tenemos que reiniciar, así que voy a cortar acá el video y volvemos. Bien. Ya reinició el editor. Vamos a... Esto que hice acá me ha quedado algo pendiente. Vamos a cancelar. Guardamos, ya tenemos activo. Y aquí comenzamos con la parte interesante. Le voy a dar clic derecho a esto. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame Widget. Y aquí venimos a User Interface. Vamos a Widget. Esto podríamos llamarle... Vamos a llamarle Web Browser. Ok. Bien, aquí Unreal nos despliega una nueva opción que se llama Experimental. Esto tenemos que traerlo aquí. Y dice inicial URL. Yo le voy a poner la web de Insight para que abra ahora mismo, que es la página del estudio. Sí, de estudio sería, sí, .es. Bien. Esto podemos guardar ahí. Vamos save. Y tendríamos que probar si esto funciona, ¿verdad? Y ahora lo que yo quiero hacer es ya comenzar a editar este actor, que lo guardamos donde estaba el iPad, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir esto. Y voy a darle vamos a darle una colisión. Bot collision. Esto debería estar más o menos... Bueno, acá veo que hay un problema. Vamos a corregir ya esto. Acá. Esto debería estar así. Perfecto. Ahí está. Y ahora vamos al bot collision. Vamos a traerlo un poco para aquí. Bien. Y lo que vamos a hacer es darle un tamaño ideal para que el player pise encima y se despliegue en nuestra web. Ahora lo que vamos a hacer es editar esto en el Event Graph. Vamos a darle clic al box collision. Damos clic al box. Y aquí mismo vamos a darle una referencia a esto, que es que cuando el actor pise esto, sencillamente abra el widget. Entonces vamos a darle create widget. A esto le vamos a dar, no tenemos prácticamente nada, solamente una opción aquí ahora mismo, que es el web browser, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahora le damos que agregue al jugador, a la pantalla del jugador, ¿verdad? To player screen, ¿verdad? Ahí está. Bueno, vamos a compilar esto. Conectamos esto con esto. Compilamos. Ahora le voy a dar play a esto. Me olvidé que había girado esto. Voy a poner otra en su lugar. Ahí está. Bien. Ahí nos abrió el navegador y nos abre la página. Escribí mal la dirección de mi propia página. Bueno, no importa eso. Ya vemos que funciona. Vamos a corregir eso porque acá nos falta una S. Insight Studios. Ahí está. Vamos a guardar esto. Ahora le voy a dar un play. Bueno, venimos, leemos. Estamos interesados, queremos comprar. Envíame a la web. Perfecto. Ya nos despliega la web en el HUD del jugador, ¿verdad? Ahora necesitamos agregar unas cositas. Necesitamos poder salir también una vez que entremos aquí. También podríamos hacer que al pisar necesitamos que esto nos avise que estamos pisando y ejecutando algo, ¿verdad? Entonces vamos a darle play son 2D. Bueno, yo ya descargué un sonido Free Sound y lo que voy a hacer es poner eso aquí. Creo que le puse Sound 1. Sound 1, simplemente, a ver. Compilamos. Vamos a pisar esto.
Bien. Bien, como la web se abre en blanco. Vieron que hay como un... tarda unos segundos en cargar. Podríamos hacer una pequeña animación. Aunque ahí me carga bastante rápido. Vamos a collision y vamos a decirle que cuando el jugador salga, podríamos dar el remove from parent. Vamos a quitar el contenido sensible. Ahí está. Y esto unimos acá. Entonces vamos a probar. Si entramos. Bien. Salimos, se elimina. Perfecto. Ahí ya funciona nuestro sistema. Necesitamos también un sonido que avise que estamos saliendo, ¿verdad? Entonces esto vamos a darle control C, control V, copiamos acá. Básicamente acá le decimos que elimine este widget al salir. Entonces eso es lo que está pasando. Necesitamos el sonido que indique que estamos saliendo, ¿verdad? Yo ya creé un sonido que se llama Sound 2. Entonces ya traje, ¿verdad? A ver, Sound 2. Vamos a darle compilar, damos play. Bien. Salimos, damos atrás y ahí avisamos que salió. Bueno, si se dieron cuenta, tenemos otro problema. No tenemos el mouse para movernos, tenemos que darle que salga aquí. Entonces acá vamos a darle mouse. Necesitamos que muestre show. Entonces show mouse. Le vamos a dar set el show mouse y que ahí muestre. Y esto podemos copiar acá y le decimos que cuando salga deje de mostrar. A ver, ¿qué faltó compilar acá? Ah, el target. Tenemos que darle aquí. Perdón, get player controller. Player controller. Ahí está. Compilamos. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora vamos a darle play. Ahí ya tenemos el mouse. Podemos mover esto para abajo. Podemos entrar en cualquier página. Podríamos ya tirar directamente en la página donde se vende, entrar al carrito para llenar los datos. Perfecto. Bien. Otra cosa que me parece interesante que podríamos hacer es indicarle al jugador que tiene que pisar ahí y va a pasar algo, ¿verdad? Entonces podríamos irnos al iPad venta. Bueno, aquí podríamos crear un cilindro, ¿verdad? Se me hace interesante. Esto lo ponemos aquí. Vamos a hacer que tenga más o menos la altura. Esta. Ahí. Perdón. Quiero que sea simétrico. Ahí. Vamos a achicarlo un poco. Ahí me parece que está bien. Vamos a darle compilar y vamos a darle que no tenga colisión. No collision. Compilamos. Bien. Perfecto. Creo que no colisiona con el jugador. A ver. No. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a crear una luz para esto. Podríamos hacerlo así directamente acá. Vamos a crear un nuevo material que se llame indicador. Eso le va a dar la noción al jugador de que tiene que pisar ahí o que puede pisar ahí. Vamos a traer esto acá. Quiero que sea, no sé, un color. Vamos a darle otra vez la tecla número 3. Mientras sostenemos la tecla número 3 tenemos que darle clic. Esto podemos pintarlo, no sé, en azul. Más azul que la luz. Bien, necesitamos que esto sea emisivo. Vamos a darle la tecla 1. Y puede ser un 5 de emisión. Perfecto. Ahora necesitamos que esto sea, en vez de opaco, que sea translúcido.
Y acá necesitamos crear otra constante. Damos a 1 y le decimos cuánta opacidad queremos que tenga. Ahora tiene 0, vamos a darle 0.2. Vamos a ver si se ve algo, ¿verdad? Bien. Ahora lo que queremos es que esto... Podemos seleccionar esto aquí. Ya cuestión de jugar con el material, ¿verdad? Elegimos el cilindro y le tiramos nuestro nuevo material, ¿verdad? Que se llame indicador. Guardamos. Si a esto le damos play. A ver, esto está bien acá. Si le doy clic, sí, está bien a su lado. Entonces me voy otra vez al indicador y la opacidad 0.2. Bien, ahí está mejor. Sigue estando muy... ya salí muy rápido. Ok, no carga la web. Damos por atrás, salimos, se cierra. Como ven, ya sale el cursor. Ya funciona nuestro sistema. Bien. Esto podría jugarlo un poco más, ¿verdad? Pero ya podemos ver en otro video cómo jugar más con las luces, darle varios tonos. Tengo un video donde muestro cómo mezclar luces, hacer que vibren y demás. Voy a poner un indicador acá arriba. Bien. Ahora lo que sigue estando esto muy potente. Vamos a ponerle 0.1. Debe ser muy sutil. Guardamos. Perfecto. Ahí está, tenemos. Si quieren aprender a hacer una web porque realmente está pendiente, como ven, si entramos en la web de Insight ahora mismo, no funciona ninguno de los botones. No hay nada más que la portada del juego bombero y nada más. Si les interesa aprender a hacer una web, puedo aprovechar ya, hacer la web y mostrarle cómo hice. Déjenme en los comentarios si quieren saber cómo. Bien, continuamos. Ahora, si yo quiero hacer esto más interesante, podríamos hacer, por ejemplo, también tener otros tipos de ítems. Yo descargué una estatua por aquí, no sé en dónde está. Ratito. Escultura. A ver. Está muy pequeño. Bueno, vamos a darle un poquito más grande. Sí, en vez de su tamaño. Esto sucede muchas veces con cuando modelamos en Blender. Tenemos problemas que no es la misma medida, o sea, no es una medida estándar la que usa Blender con la de Unreal. Hay diferencias. Bien. Aquí podemos crear otro punto de venta. Vamos a hacer algo muy interesante. Así también aprovechamos a ver cómo se hacen algunas cositas. Podría crear otro cilindro acá. Voy a traer un cilindro básico. Shape. Un cilindro para hacerle de base, ¿verdad? Para que esto se vea interesante nomás. Le traemos acá. Ponemos por acá. Ahí está. Le agrandamos esto. Voy a agrandar un poquito más. Bien. Vamos arriba. Si le apretamos el botón M, se alinea. ¿Ven? Para que no estén pulsando ahí cómo poner en el punto exacto. Esto podríamos copiar este material. Arrastrar ahí y ahí está. Tenemos un punto luminoso. Esto vamos a hacer más interesante. Podemos hacer que gire. Vamos a agregarle aquí una rotación. Para que esto funcione, el elemento escultura tiene que estar en movable. ¿Ven? Ahora le voy a dar play y esto está girando. Está muy rápido. Podemos irnos a la parte de movimiento otra vez. Vamos a darle que esto sea 15. Esto se actualiza por segundo. ¿Ven?
Entonces aquí voy a hacer una copia de este cilindro. Aquí. Una escala, a ver, de... ¿Por qué es 0.1 por 0.1? Ahí está. Bueno, y voy a copiar esto. Y voy a poner que está siendo soportado ahí. Salimos. Nos quedamos, ahí está. Salimos del lugar y salimos de la web. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si queremos que esto vaya a una web diferente, podríamos realmente copiar esto o duplicar el widget. Una de las maneras, ¿verdad? También podríamos crear una variable que sea visible. Pero algo rápido podría ser crear una web nueva. Qué sé yo, que esto vaya, podemos probar que vaya a Google o qué. ¿Verdad? Abrimos esto y le decimos que queremos que nos envíe a esta dirección que se llame www. A ver, voy a copiar el HTTPS completo. Ok. Esto ya nos enviaría directo ya a Google. ¿Cómo? Tendríamos que estar creando un nuevo iPad para cada dirección nueva que vamos a hacer. Una forma rápida sería promover esto como una variable. Y que esta variable sea visible. Y a esto le vamos a poner direction. Bien, una vez que compilamos y guardamos para esto, por ejemplo, le voy a mostrar. Esto que está aquí hace que la variable sea editable a partir. ¿Ven? Si yo guardo esto aquí, acá ya tenemos para cambiar, ¿ven? Como tenemos ya varias opciones de widget, acá podemos cambiar. Si yo vuelvo otra vez a esto y lo pongo otra vez en oculto, compilamos, ven cómo se va a ocultar esto. ¿Entienden? Perfecto, entonces yo quiero que este esté visible. Ahí, le doy visible, compilamos, guardamos y ahora, como ven, ya tenemos dos widgets. Esto iba a Inside. Yo le voy a copiar la dirección de Inside. Podemos irnos a la página de FreeZone, por ejemplo, de donde descargué la música, ¿verdad? Ahí, pegamos, guardamos. Perfecto. Entonces, cuando yo haga las copias, simplemente le digo dónde quiero que esto me envíe. Esto va a ir aquí y esto va a ir a Google. Entonces le doy play, voy a la página y debería abrir FreeZone. Perfecto. Podemos navegar en la web, solamente entrar páginas internas. Perfecto. Y ahora salimos del cuadro, se elimina también el puntero del mouse, ¿se dan cuenta? Ahora yo entro, lo mismo, y esto ya funciona. Bueno, yo voy a seguir trabajando en esto y seguramente si encuentro alguna cosa interesante que les pueda mostrar, voy a volver con otro video. Recuerden, si quieren ver cómo crear una web desde cero, algo básico, no me voy a complicar demasiado, me dejan los comentarios, así que nos vemos en el próximo video. Sick of dealing with the old plan. They know that we're